Buenos días, hermanos. Buenos días. Un domingo más en la iglesia y comenzando nuestro primer culto del año 2025. Quiero saludar en nombre de la Iglesia Berea Santiago, Chile, a todos nuestros hermanos. Tenemos también hermanos que pertenecen a nuestra iglesia en regiones, en distintas partes del país, y también saludar a aquellos que nos siguen por las redes sociales y que nos animan también a predicar la verdad. Seguiremos estudiando y seguiremos inquiriendo en las bienaventuranzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración. Quiero comenzar haciendo una oración y poniendo delante del Señor esta palabra. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, por estas bienaventuranzas que tú dejaste, Señor. Te pido, Señor, que me guíes y que tu Santo Espíritu, Dios mío, me pueda guiar a través de tu palabra para exponer estas bienaventuranzas que tú les enseñaste a tus discípulos y que lo pueda hacer con sencillez y con humildad, Señor. Gracias, Señor, por un culto más. Y te pido, Señor, que sobre todas las cosas te honremos a través de tu palabra. Llévate tú toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, vamos a Mateo 5, ¿cierto? Ya hemos visto varias bienaventuranzas. Vimos la primera, que era: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después vimos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También vimos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta es la bienaventuranza que vamos a poder meditar un poquito y extraer esa riqueza hermosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el lenguaje actual, hermanos, dice: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Así que vamos a profundizar en estas hermosas palabras, en estas hermosas paradojas, ¿cierto?, maravillosas que nos dejó nuestro Señor. Y veremos por qué el Señor nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué el Señor ocupa justamente estas palabras, hambre y sed? Así que sabemos que las bienaventuranzas tratan, hermanos, sobre las personas y sus actitudes. Y también son bienaventurados aquellos que realmente las ponen por obra, hermano. Jesús declara que los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, ¿cierto? Y bienaventurados sabemos que significa dichosos, felices. Y justamente esta bienaventuranza tiene algo bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso entonces que tiene esta bienaventuranza? ¿Quiénes son estos hambrientos y sedientos de justicia, hermano? Miren, muchos comentaristas le dan distintos significados a estas palabras.
Algunos dicen, por ejemplo, que habla de personas que están ansiosas porque Dios los declare justos. Otros puntos de vista es que Jesús tiene en mente a aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, en el sentido de que quieren ver la justicia de Dios que prevalezca sobre todos los demás. Por eso anhelan llegar a tener lo que es correcto. Y a través de llegar a tener lo que es correcto, poder también vencer el mal en el mundo, a través también de esta justicia. Otros que a través de la justicia de Dios, el reino de Dios pondrá fin a toda injusticia. Pero ¿quiénes son estos hambrientos y estos sedientos de justicia? Bueno, hermano, son aquellos que no hayan justicia en sí mismos, ni en otros, sino en la justicia de Dios. Y para comprender Mateo 5:6, hermano, es esencial explorar su contexto, el significado de estas palabras para nuestra vida, hermanos, y las implicancias también de estas palabras para los creyentes. También nos proporciona una visión de los valores del reino de los cielos, hermanos. Las bienaventuranzas describen en particular el carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos y de aquellos que buscan desesperadamente la justicia de Dios también. Ahora, sabemos, hermano, que estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad, en un mundo donde hay mucha injusticia. Y mucha gente se indigna ante las injusticias, sobre todo ante las injusticias sociales. Hoy en día vemos mucha injusticia social, hermano. Y a veces incluso hasta nos da rabia, ¿cierto?, ver tanta situación injusta. Es cosa, hermano, de prender el televisor y nos damos cuenta de tanta injusticia que hay en este mundo, hermano. Sobre todo desigualdades sociales, ¿cierto? Y muchos también se quejan de que no tienen una justicia verdadera, ¿cierto? Pero también, hermano, debemos darnos cuenta que debemos analizarnos también nosotros mismos. Y muchas veces también somos absolutamente ciegos a las propias injusticias nuestras, hermano. Es por esto que la justicia siempre, hermano, debe comenzar por uno mismo, mirándote a ti mismo. Porque siempre es más fácil desviar, ¿cierto?, hacia los demás la responsabilidad que la palabra de Dios echa sobre nosotros mismos. Sabemos que muchas veces, al escuchar la palabra, muchas veces decimos, no, esa palabra no es para mí, o no me siento identificado con esa palabra. Pero la verdad, hermanos, que la palabra de Dios y la justicia de Dios, hermanos, es para todos. Sin embargo, hermanos, todas las bienaventuranzas son un espejo en el que debemos mirarnos a nosotros mismos. Estas bienaventuranzas siempre deben ser un espejo que pueda realmente hacernos recapacitar siempre en nuestra vida cristiana. Debemos siempre, constantemente, a través de la palabra de Dios, y no solo en las bienaventuranzas, siempre estar mirándonos a nosotros mismos, hermano. Siempre estar mirando la palabra de Dios. Ahora, sabemos que las bienaventuranzas son declaraciones paradójicas,
que invierten los valores del mundo, destacando lo espiritual sobre lo material y lo eterno sobre lo temporal, hermano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto, hermano, es una metáfora hermosa. Sabemos, hermano, que el hombre, o sabemos que el hambre y la sed son impulsos humanos poderosos, que significan una necesidad básica profunda y urgente. Todos aquí hemos pasado de repente por hambre. Yo he pasado por hambre a veces, muchas veces no porque me haya faltado, aunque a veces me ha faltado, pero a veces uno pasa por hambre porque o trabajó todo el día o no llevó una colación, ¿cierto?, a su trabajo, y uno siente hambre. Y ese impulso de comer algo desesperadamente. No sé si usted lo ha vivido, yo lo he vivido muchas veces. Pero todos hemos pasado por hambre y por sed, ¿cierto? Son impulsos humanos. Es una necesidad básica y profunda y urgente que siempre debe suplir el ser humano. Sabemos que sin comida y agua, hermano, en un par de semanas nos morimos, ¿cierto? Nos deshidratamos y nos morimos. Pero la verdad es que el Señor usa esta metáfora porque así como el hambre y la sed física del cuerpo nos obliga a buscar comida y agua, también el hambre y la sed espiritual debe impulsarnos, hermano, a buscar la justicia de Dios. Esta metáfora implica un deseo intenso y una búsqueda persistente, no solo de la justicia de Dios, sino también de los valores de Cristo, representados, por supuesto, en las bienaventuranzas, en la palabra de Dios, hermano. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, y le agrega de justicia. Justicia. ¿Se dan cuenta cómo el Señor de una metáfora agrega esta palabra justicia? Y esta palabra justicia que habla aquí, bueno, es una palabra hebrea que se pronuncia sedajá, y viene también de la palabra griega dikaioune, que transmite no solo justicia, sino generosidad, honestidad y ser correctos. Eso es lo que implica esta palabra justicia. Agréguele usted a esta palabra justicia, generosidad, honestidad y ser correcto, ser íntegro. El término justicia, en este contexto, hermano, se puede comprender de varias maneras. Principalmente se refiere a una relación correcta con Dios. Y esto también abarca, hermano, la santidad, la consagración a Dios, personal, por supuesto, y también, hermano, la justicia con los demás. La santidad personal implica justamente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, esforzándonos cada día por ser personas íntegras moralmente, personas rectas, personas puras de corazón, hermano. Y también abarca la justicia social. Por otro lado, implica buscar la equidad y la justicia en todas nuestras interacciones con los demás o con nuestro prójimo, hermano. No solo con nuestros seres queridos o con nuestras familias, sino también con todos. Aún incluso con tus propios enemigos. Ejemplo.
Por ejemplo, a través de esta justicia, tú como creyente puedes también defender, por ejemplo, a los marginados, a los oprimidos, y no quedarte, hermano, pasivo ante una injusticia. Como cristiano, como creyente, hermano, es importante siempre defender la injusticia. Sea en el trabajo, en tu hogar, en donde te muevas, hermano. Si tú ves alguna situación injusta, por supuesto, tú tienes que no quedarte pasivo o esconderte de esa situación, sino con respeto, defender la justicia en ese lugar. Jesús justamente se preocupó siempre, hermano, de la injusticia. Sabemos que Él fue un hombre maravilloso, hermano, que siempre defendió la injusticia y a lo largo, hermano, de su ministerio siempre Él fue una persona justa. Y a lo largo también de la Escritura, la justicia, hermano, es un tema central y muy importante. Por eso que el Señor toca este tema de la justicia en esta bienaventuranza. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla sobre el trato, por ejemplo, con los demás. Por ejemplo, dice la palabra en Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También eso es justicia. Personas hambrientas y sedientas de justicia. Pablo escribe a los romanos y dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Romanos 3:22. Por lo tanto, esta justicia se da justamente mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. Por lo tanto, hermano, tener hambre y sed de justicia es desear fervientemente vivir de una manera que agrada a Dios. Confiando en su gracia a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y es justamente en su justicia es que somos bienaventurados, hermano. Y esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice, ellos serán saciados, es justamente una promesa. Es justamente una promesa que está adjunta a esta bienaventuranza. Y es que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, hermano. Así que alégrate. Si realmente anhelas con hambre y con sed la justicia de Dios, Dios te va a saciar. Y esta seguridad justamente está presente ahora y también futuramente, hermano. En el presente, Dios, hermano, satisface nuestra hambre y nuestra sed espiritual a través siempre de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y también en una relación con su palabra, con la palabra de Dios. Y Él mismo nos dijo, yo soy el pan de vida. Mira, estas palabras del Señor son hermosas, hermano.
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí el Señor hablando de nuevo del hambre y de la sed. ¿Se dan cuenta? El Señor transformándose en el pan de vida, hermano. Y el que viene a Él nunca, hermano, tendrá hambre. Y el que en Él cree no tendrá, hermano, sed jamás. También esta promesa, hermano, es una promesa que apunta también hacia el futuro. Apunta hacia el cumplimiento último del reino de Dios, hermano. Sabemos que estamos viviendo, hermano, tiempos difíciles y tiempos finales. Pero también esta promesa es para estos tiempos. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, 16 y 17, también justamente se refiere a la hambre y a la sed. No solamente física, hermano, sino también espiritual. Dice así la palabra del Señor: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermosa promesa también, hermano. Y aquí también el Señor, usando justamente esta metáfora del hambre y de la sed. Un día, hermano, veremos la justicia de Dios totalmente completa, hermano, en la tierra. Y esa debe ser nuestra esperanza. Por eso debemos siempre tener hambre y sed de justicia en nuestra vida cristiana, hermano. Sabemos que esta esperanza es escatológica y asegura a los creyentes que su anhelo de justicia será completamente satisfecho en el reino eterno de Dios. Y será satisfecho, hermano, en todas las áreas de tu vida, en todas. Esta bienaventuranza para la vida cristiana, hermano, son realmente palabras que deben infundirte fe. Son palabras profundas, espirituales, hermano. Y nos llama también a examinar nuestros deseos. ¿Realmente, hermano, tenemos hambre y sed de justicia? ¿O estamos más preocupados por la búsqueda de cosas mundanas, hermano? Por eso que estas bienaventuranzas, hermano, nos desafían a priorizar nuestras necesidades espirituales por sobre nuestros deseos o necesidades materiales, hermano. Buscando siempre el reino de Dios y su justicia, hermano, no la nuestra. De hecho, si usted busca Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que esta palabra, hermano, nos anima a confiar en Dios, no solo en su provisión, sino que también sabemos que Dios provee, hermano, todas nuestras necesidades, tanto físicas, pero también Dios quiere proveernos de también nuestras necesidades espirituales, hermano. El buscar el reino de Dios es realmente, hermano, profundizar en su palabra y especialmente en estas bienaventuranzas. Los que tienen hambre y sed de justicia experimentarán, hermano, en plenitud la gracia de Cristo. Y eso es algo, hermano, maravilloso. Ahora, no son pocos, hermano, los que intentan justificarse delante de Dios. Yo pensaba esto. Sabemos que hay muchos que tratan de buscar la justicia de Dios de otra forma, que no es de acuerdo a la que Dios pide.
Por ejemplo, muchos buscan su propia justicia, siendo, por ejemplo, buenas personas. Y con esto no digo que eso sea malo, pero enfocan la justicia de Dios solo en eso, en ser buenas personas. Otros dicen, bueno, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto me siento justo, me siento justificado delante de Dios porque no le hago mal a nadie. Otros porque simplemente se lo merecen. A veces nos ha tocado compartirle a personas y nos dicen, no, pero yo me merezco lo que tengo. ¿Ah? Y estoy justificado porque la verdad, todo lo que tengo me lo merezco, porque yo he sido una persona justa, buena, no le he hecho mal a nadie. Pero la verdad, hermano, que la justicia de Dios no se busca de esa manera. Muchas personas, hermano, buscan justificarse delante de Dios por su propia justicia. Y lo hacen, hermano, solamente a través de obras. Y sabemos, hermano, que nadie va a ser salvo por obras, ¿cierto? Sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por lo tanto, nadie va a ser salvo o nadie va a alcanzar la justicia de Dios por la caridad que uno puede hacer. Otros lo hacen, por ejemplo, con voluntariados, con cosas así, pero no van a alcanzar, hermano, la justicia de Dios. Así que muchos piensan que obtendrán la justicia de Dios y se justificarán delante de Dios y de los hombres porque se sienten justos y simplemente no necesitan a Cristo. Y eso, hermano, también es incorrecto. También, hermano, están los religiosos. Y aquí sí que tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Cierto? Caer en una justicia religiosa, hermano. Los religiosos que intentan vanamente justificarse en su justicia religiosa delante de Dios. Y la verdad que hay muchos que conociendo la palabra, hermano, hacen alarde de su aparente justicia, como aquellos fariseos, a los que el Señor Jesucristo también confrontó. El Señor enfrentó, hermano, la hipocresía de estos religiosos. Por eso el Señor decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 6:1. Y si nos vamos a Mateo 5:20, también ahí dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Dios. También, si nos vamos a Mateo 23, mire lo que dice aquí. Aquí el Señor confrontando, ¿cierto?, a estos fariseos religiosos hipócritas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Hipócritas, les decía el Señor, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vemos cómo estos fariseos vivían ¿en qué? En su propia justicia, pero no buscaban, hermano, la justicia de Dios. No buscaban con hambre y sed la verdadera justicia de Jesucristo, hermano, sino que eran personas, hermano, que no les interesaba, hermano, ser bienaventurados. No les interesaba buscar la justicia verdadera en Cristo, hermano. Por eso que debemos siempre, hermano, cuidarnos de saber en qué justicia estamos. Si estamos en la verdadera justicia de Dios
o estamos en nuestra propia justicia o en una justicia religiosa, hermanos. El Espíritu Santo, por medio de la exposición de la palabra de Dios, sabemos que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que la palabra dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Pero sabemos, hermano, que siempre, hermano, a veces somos arrastrados por las corrientes de este mundo, ¿cierto? Y a veces nuestro pecado nos condena. ¿Ah? Y tenemos que estar ahí luchando, ¿cierto?, con nuestra vida para poder vivir en santidad. Y eso usted lo puede encontrar en Efesios 2, del 1 al 5. Ahí también nos habla que a veces también podemos caer en situaciones que no agradan a Dios. Mire, vayamos a Efesios. Dice ahí, Efesios 2, 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Qué hermoso, ¿eh? También la palabra dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. De modo que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Así que, hermanos, los que tenemos hambre y sed de justicia, hermanos, somos aquellos que anhelamos, hermano, el reino de Dios. Anhelamos la justicia de Dios, hermano, no solo en nuestra vida, sino también en las de los demás. Los que anhelamos ser justos delante de Dios seremos ampliamente saciados, hermano. Y esta es la promesa que nos da esta bienaventuranza. No en nuestra propia justicia, hermano, que la verdad nos sirve, hermano, para nada. Sabemos, cierto, que nuestra justicia, como dice en Isaías 64, 6, mire, dice que es como trapo de inmundicia, dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, dice, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cierto? Sabemos, hermano, que nuestra justicia no es la justicia de Dios, ¿cierto? Y que nuestra justicia, hermano, no sirve para nada delante de Dios. Para Dios, hermano, la justicia humana no le es grata, hermano, ni la justicia de este mundo, sino que la verdadera justicia está en su Hijo Jesucristo, hermano. Por eso que es imposible, hermano, que tú te sacies solo. Por eso que esta bienaventuranza habla justamente de eso. La única forma que tú puedas saciarte y que Dios pueda saciar tu vida es justamente por medio de Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llenarnos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, hermano. 1 Pedro 3, 18, hermano. Y es importante entender que no dice bienaventurados los justos, sino que dice los que tienen hambre y sed de justicia. Porque la justicia, hermano, no es algo que tú puedas presentar por ti mismo, o en tus propias fuerzas, o en tus propios razonamientos. No es en tu justicia privada, individual, propia, sino en la justicia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y para recibir justamente esta justicia que habla, esta bienaventuranza, ¿cierto? Es necesario, hermano, que confesemos también nuestros pecados, hermano. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos de todas nuestras maldades, hermano. Eso lo puede usted encontrar en Romanos. Si nos vamos a Romanos 5:17, dice: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, hermano. A eso usted puede agregarle Juan 1:12, 1 Juan 1:9, Romanos 10:9. Para alcanzar, hermano, la justicia, esta justicia de las bienaventuranzas, es necesario, hermano, que le pidamos perdón a Dios. Si no tenemos el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, es imposible, hermano, que tú alcances la justicia que habla las bienaventuranzas, hermano. Por eso que tener hambre y sed de justicia es tener un deseo intenso y persistente de una relación profunda y correcta con Dios. Es vivir su voluntad en nuestras vidas, tanto en esta vida como en la venidera, hermano. Esta bienaventuranza nos desafía a alinear nuestros deseos, hermano, con los deseos de Dios. Cuando alineemos nuestros deseos con los deseos de Dios, hermano, tendremos una verdadera satisfacción y plenitud en la justicia de Dios, hermano. La palabra dice: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Hermano, que el Señor nos guíe en su justicia, hermano. Porque el Señor es justo y Él ama la justicia. Los rectos contemplarán, dice, su rostro. Salmo 11:7. Tener hambre y sed de justicia es tener una profunda pasión por la justicia de Dios en tu vida y en las de los demás, hermano. Dios recompensará a aquellos que buscan su justicia, hermano, en sus propias vidas, y también que buscan la justicia en sus acciones, en sus conductas, en su diario vivir, hermano. Dios premiará a aquellos que realmente viven en su justicia, hermano. Si cumples esta bienaventuranza, estarás reflejando, hermano, un buen testimonio de fe y una luz de esperanza para quienes nos rodean, hermano, y para quienes no conocen, hermano, la justicia de Dios. Por eso que la justicia de Dios, o la justicia que habla estas bienaventuranzas, debe estar en todas las áreas de tu vida. El que tiene hambre y sed de justicia busca siempre ser justo, hermano. Y ese que busca la justicia y ese que anhela ser justo delante de Dios, hermano, Dios le promete que será saciado. Vivirá una vida plena, hermano, de justicia en Cristo.
Tener hambre y sed de justicia es reconocer que solo Dios puede saciar tu alma, tu espíritu. Solo Dios puede, hermano, llenar tu vida. Nadie más. Hay muchos hermanos que tienen hambre y sed, pero ¿saben qué? No de la justicia de Dios, sino de reconocimiento. Muchos tienen hambre y sed en el Evangelio, pero de buscar fama, o buscar comodidades, o buscar placeres, o buscar las cosas de este mundo, hermano. Pero la verdad que los que tienen hambre y sed de justicia, los verdaderos discípulos que tienen hambre y sed de justicia buscan, ¿saben qué, hermano? Saciarse de Cristo. Ir siempre a esa fuente maravillosa que es Jesucristo. Buscar la justicia de Dios, buscar ser bienaventurados, es ser personas íntegras, es que seamos personas honestas, generosos. Y eso, hermano, cuando tú tienes la justicia de Dios, cuando tú eres bienaventurado y buscas con hambre y sed la justicia de Dios, hermano, Dios te saciará, hermano, y te dará relaciones. Mira lo que te voy a decir, te dará relaciones correctas. Podrás tener relaciones honorables con los demás. Si tienes hambre y sed de justicia de Dios, te permitirá ser más justo en esta vida. Te permitirá mirar las cosas con más misericordia, con más humildad. Siempre buscando el bien también de los demás. No solo el tuyo propio, no solo tu propia justicia, sino la justicia de Dios. Y Dios, hermano, te saciará. Dios compensará, hermano, esa búsqueda de justicia que tienes. Esta promesa es importante, porque a veces puede, hermano, parecer que aquellos que buscan lo correcto muchas veces son ignorados, son maltratados. Pero la Biblia, hermano, nos enseña y nos asegura que Dios recompensará la búsqueda de la justicia, hermano. Dios recompensará a los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, hermano. Ellos serán saciados, hermano, eternamente, por siempre, hermano. Mateo 5:6, hermano, nos recuerda que esta sed y hambre por la justicia no es en vano, hermano, sino que es un eco del corazón de Dios que nos llama a ser instrumentos de justicia en sus manos. Siéntete, hermano, un instrumento de justicia en las manos de Dios. Y eso es algo maravilloso, hermano, que no todos logran, sino que lo logran aquellos que realmente han confesado, hermano, sus pecados delante de Dios, han tenido la humildad y se han acercado al Señor, hermano, con un corazón arrepentido. Esto nos llevará ardientemente a luchar siempre contra la injusticia. Y eso a la vez nos hará encontrar satisfacción personal, hermano. Dios te saciará y te llevará, hermano, a un plano mayor. Nos uniremos, hermano, en un propósito mayor, donde nuestras acciones puedan reflejar la justicia de Dios, hermano. Y así Dios te llamará bienaventurado. Serás una persona que tiene hambre y sed de las cosas de Dios, de ver a la gente transformada, hermano, por el poder de Dios, de ver la justicia de Dios reflejada no solo en tu vida, sino también en los demás. Tener hambre y sed de justicia es anhelar el gobierno de Dios en la vida tuya y en las de los demás.
es tener sed, es tener hambre y sed de la palabra, es buscar continuamente la justicia de Cristo en tu vida. Si tienes hambre y sed de justicia, hermano, te aseguro que vivirás más justamente delante de Dios. Serás correcto en todo. Podrás perseguir y anhelar un mundo más justo en la justicia de Dios, hermano. Por eso que ser justos y tener hambre y sed de justicia es que tú también podrás tener esperanza en que la justicia de Dios, hermano, llegará en un momento, hermano, y llenará, hermano, esta tierra. Y por último, entender que el reino de los cielos pondrá fin a toda injusticia en este mundo. Un día veremos su justicia, hermano. Un día y en su totalidad veremos la justicia de Dios, hermano. Y viviremos en un mundo donde reinará, hermano, la justicia de Dios. Donde estarán ahí, hermano, los bienaventurados, los dichosos, los que amaban la justicia de Dios, hermano. Estarán ahí, hermano, saciados completamente, hermano. Y esa es la esperanza que debemos tener siempre, hermano. El reino de los cielos será para los que tuvieron hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados, hermano, por el mismo Creador, hermano, por el mismo Señor Jesucristo. Llénate, hermano, de esperanza en esta mañana. Vamos a hacer una oración, hermano, y que realmente podamos ser personas hambrientos, hermano, sedientos de la justicia de Dios, hermano. Y empieza por ti mismo, no por los demás, para que también los demás puedan ver en ti la justicia de Dios, hermano. Y puedan decir, este verdaderamente es bienaventurado. Este verdaderamente tiene la justicia de Dios. Tiene la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta bienaventuranza, Dios mío. Señor, te pido, Dios mío, que podamos ser bienaventurados, que podamos tener hambre y sed de justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu justicia, a buscarte con hambre y sed, Señor, a no solo, Dios mío, suplir nuestras necesidades físicas, Señor, como el hambre o la sed, sino que también podamos, Dios mío, buscarte con un hambre y una sed, Señor, tu justicia, tu palabra, tu santidad, tu amor, tu misericordia, Señor. Padre eterno, ayúdanos, Señor, y que estas bienaventuranzas podamos realmente aplicarlas en nuestra vida, Señor. Que podamos también ser un ejemplo y un espejo de Cristo, Señor. Del corazón de Cristo, Dios mío. Te pido, Señor, por todos aquellos que nos ven, por aquellos que nos siguen, Señor, por nuestros hermanos de la iglesia, por nuestros amigos, que algún día ellos también puedan alcanzar la justicia de Dios. Que algún día también ellos puedan ser bienaventurados, Señor, y que puedan tener hambre y sed de las cosas de Dios, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por estas hermosas paradojas, Señor, que nos has dejado. Gracias por estas bienaventuranzas maravillosas, por estas metáforas tan hermosas que nos llenan nuestro corazón, Señor. Dios mío, acompáñanos en este año 2025, Señor, y también acompaña a mis hermanos. Llévate tú toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.